En el vídeo de hoy veremos 6 señales de que la terapia está funcionando. Probablemente muchos de vosotros puede ser que hayáis empezado a ir a terapia o que no hayáis empezado todavía, pero independientemente del punto en el que estéis, puede ser que os planteéis, vale, perfecto, si la empiezo o si estoy en ella, ¿cómo realmente puedo ver que estoy avanzando? ¿Cómo puedo notar mejoras? Bien, pues en este vídeo os daré las claves y las estrategias que a mí me han funcionado súper bien a la hora de discernir si realmente la terapia me estaba ayudando y estaba avanzando o estaba más estancada. Porque me he sentido identificada con estos dos casos, como os he dicho. Sentir que avanzaba muchísimo y en un periodo sentirme muy estancada. Así que vamos a verlo. Punto número 1. Empiezas a sentirte mejor. No hace falta que sea un continuado, es decir, no hace falta que cada día te sientas mejor y mejor, no. Significa que, versus cuando empezaste terapia a actualmente, tú sientas una mejoría, sea de la índole que sea. Ya sea que sientas más energía, te sientas más positivo, más activo, con más ganas de vivir, estés sufriendo menos, somatices menos y te duele menos la barriga o la cabeza, lo que sea. En estos casos lo que tenemos que hacer es, como digo, ver si estamos mejorando en rasgos generales, muy importante. Entonces, esto al final será un indicativo de que todo aquello que estamos trabajando en la terapia nos está funcionando de manera adecuada. Es muy importante no confundir el hecho de si estamos mejor o hemos mejorado a que directamente siempre tengamos que estar mejor, porque no tiene nada que ver. Tú al final puedes, como digo, hacer una pequeña mejora o si más no, sentir diferencias versus cuando empezaste esa terapia, pero no significa que tengan que ser continuadas en el tiempo, no. Entonces es muy importante ser también críticos con nosotros mismos y recordar exactamente cómo estábamos y ser honestos, porque muchísimas veces ocurre que decimos, sí, es que estoy igual. Ya, pero ¿y si vuelves un año atrás? ¿Cómo estabas? ¿Qué sentías? ¿Qué te dolía? ¿Qué pensabas? ¿Y ahora? Creo que es algo que cuesta muchísimo porque como somos nosotros mismos, me incluyo la primera, a veces es muy difícil contemplar, ¿no? Y decir, vale, realmente aquí he mejorado muchísimo. Antes me costaba muchísimo hacer esto y ahora lo hago con muchísima facilidad. Y en definitiva, ser más flexibles con nosotros mismos y entender que no vamos directamente a tener un cambio gradual y exponencial de 0 a 100, no. Pero que probablemente si hoy estamos en un 5, lo que debemos mirar es si hace un año estábamos probablemente en ese 5, si estábamos en un 7, si estábamos en un 2, ¿se entiende? Entonces, si tú ponderas de 0 a 10 cómo estabas hace un año respecto a un tema y cómo estás ahora, ir a terapia no es sinónimo de estar en el 10. Ir a terapia, evolucionar, superarte personalmente, desarrollarte personalmente es sinónimo de que si hace un año estaba en el 2 y actualmente estoy en un 5, ya es un éxito personal, ya es una superación personal y una grandísima mejora. Como segundo punto, tendríamos sentir que el terapeuta, el psicólogo o el coach te entiende. Y especifico estos 3 nombres porque considero que terapia no es sinónimo solo de un psicólogo. Terapia pueden hacerla muchísimos especialistas y tienes que encontrar aquel que más encaje con tu persona. Entonces, como íbamos hablando, entenderte con tu terapeuta, sentir que te entiende. Aquí quiero hacer un apunte muy importante también porque me siento muy identificada. Puede ser que haya muchísimas cosas que el terapeuta nos diga que nos duela, que incluso queramos rebatir esa opinión, que no estemos de acuerdo, pero en estos puntos tenemos que pensar, ¿es realmente mi ego que no quiere aceptar esa verdad? ¿Que no quiere oír esa verdad que realmente muy dentro de ti ya sabes? ¿O es que simplemente hay una discrepancia y no estás de acuerdo con el profesional en cuestión? Es muy diferente, muchísimo. Ser algo que te pique y te duela porque realmente es una verdad que no quieres aceptar o que realmente no estés en concordancia con los valores y al final los pensamientos de esa persona, ¿no? Entonces, en este punto es lo que os digo, ¿no? Sentir que te entiende, sentir que realmente la terapia que estáis haciendo es sana, que estás muy de acuerdo con lo que dice, siempre tú realmente probándolo, ¿no? Y quedándote con la parte práctica, no solo con la parte teórica de esto es así, así, así. Ya, pero lo has comprobado, compruébalo,
sé tú el que realmente experimente eso que te esté diciendo, ¿no? A mí mi terapeuta siempre me decía algo muy interesante, ¿no? Que es, yo te voy a explicar cómo hacer un huevo, pero tú no tienes que dar por hecho, vale, el huevo se hace así, ya está. No, soy yo la que en base a cómo ella me ha dicho que tengo que hacer el huevo, yo me tengo que poner delante de la paella a hacer el huevo. Es un símil, pero creo que se entiende bastante bien, que al final nosotros mismos somos aquellos que nos tenemos que poner delante de la situación a experimentar en base a la teoría o lo que sea que se haya desarrollado en las sesiones, ¿no? Pues esa práctica a la vida real, en la vida real. Pero como digo, es súper importante empatizar y conectar con el terapeuta. Y si os está gustando este vídeo, no dudéis en suscribiros al canal, me ayudaría muchísimo para crecer y para que todos estos mensajes lleguen a más personas. Dejad un like y un comentario si os está gustando y en comentarios si realmente hacéis terapia, qué opináis de todas estas claves para ver si estamos avanzando o no. Y en definitiva, vuestra opinión me ayudaría muchísimo. Y como siempre digo, solo que haya podido ayudar a una persona, que esa persona se haya sentido más tranquila después de ver este vídeo, ya me daré por satisfecha. No os vayáis porque aún queda vídeo por ver y lo más importante, gracias infinitas por invertir vuestro tiempo estando aquí y viendo el vídeo. Gracias. En tercer lugar, tendríamos no temer las sesiones. Esto es algo con lo que me siento súper identificada por un motivo. Hay muchísimas personas que cuando empiezan el proceso de desarrollo personal, cuando empiezan a ir a terapia, les da miedo e incluso angustia ir a las sesiones de terapia. ¿Qué significa esto? Buf, tengo psicólogo, tengo terapeuta, qué pereza, mañana tengo sesión, uy, me encuentro un poco mal, ya casi que no voy. Perdona, nada, que me encuentro muy mal. Otro día, ¿quedamos? Esto es temer las sesiones. Esto es que realmente te dé fatiga y angustia ir a terapia. Cuando tú estés en un punto de decir, qué impaciente estoy de que llegue la sesión, me muero de ganas de que llegue la sesión, ahí estarás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque tendrás muchísimas ganas de seguir trabajando en ti, en tu desarrollo personal y en seguir hacia adelante. ¿Y por qué os acabo de comentar que yo me he sentido muy identificada siempre con este patrón? Porque a mí jamás, porque cuando digo jamás es igual, en el 99% de los casos, siempre he esperado con ansias, siempre de forma positiva, la sesión. Siempre. Estaba impaciente y llegaba la sesión y me preguntaba mi terapeuta, ¿cómo estás? Y yo, pues con muchísimas ganas de verte y de realizar la sesión. ¿Para qué? Para seguir avanzando, por mucho que duela, por mucho que cueste. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, igual me ha pasado muy pocas veces y en el caso de que me pasara era cuando os he comentado que me sentía igual, más estancada y no era pereza de tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al terapeuta. No, era pereza de voy a invertir un dinero en algo que siento que no estoy avanzando. Hasta que, evidentemente, decidí tomar otro rumbo y abrir pues otras oportunidades, ¿no? Pero hasta que esto realmente no se ocasionó, pues yo siempre he tenido muchísimas ganas de ir a terapia, de ver al terapeuta, de explicarle qué me había pasado y en definitiva de seguir trabajando. Y es súper importante. Luego por otro lado tendríamos quitarse la venda de los ojos. Si tú realmente estás haciendo terapia, como digo, una de las cosas que puede indicarte que estás yendo por buen camino y que la terapia está haciendo efecto es sentir que ya no ves las cosas como antes. De aquí el quitarse la venda de los ojos, ¿no? Ahora incluso en una situación que antes probablemente te hubieras enfadado muchísimo, igual te enfadas, pero no tanto. O igual simplemente la ves con distintos ojos. Por ejemplo, una situación que pues antes te sacaba de tus casillas, te ponía de muy mal humor. Pues haber avanzado es tú ver esa situación y decir, ¿realmente me vendrá bien entrar aquí o me voy a descentrar y me voy a desequilibrar y no va a ser positivo para mi persona? Igual me mantengo al margen, mientras que antes probablemente igual hubieses entrado al trapo. Ya os digo, es evidentemente un indicio muy común de ver que la terapia está avanzando. Ver, como digo, que cosas que probablemente antes no hubieses visto, ahora sí que las ves. La quinta señal de que la terapia está funcionando es nada más y nada menos que te cuidas más, te priorizas muchísimo más. Es evidentemente algo muy complicado porque si tienes patrones de anteponer siempre a los demás o incluso de dependencia y apego, pues probablemente sí te cuidarás más, pero no todo lo que deberías.
Pero como estamos hablando, como digo, de pequeñas mejoras e indicios de que estás mejorando, una de ellas es sin duda el cuidarte más. ¿Por qué? Pues porque probablemente harás más cosas que te gustan a ti, sin depender de los demás. Serás más autocompasiva, menos rígida, incluso muchísimo más flexible. ¿Por qué? Porque te estarás conociendo y te darás la oportunidad de ser con tranquilidad y con paz, sin fustigarte, sin castigarte, simplemente cuidándote. Y por último vendría el punto número 6, que para mí es súper esencial. Por cierto, quiero hacer un apunte. Tenéis que pensar que la terapia es por y para vosotros. Consecuentemente, si veis que algo va mal, sois vosotros los que debéis coger las riendas y decir: hey, terapeuta, esto no me está gustando, o ¿me podrías por favor decir o indicar cómo estás viendo tú las sesiones? ¿Crees que estoy mejorando? ¿Crees que podría hacer algo para, como digo, mejorar las sesiones? En definitiva, tú tienes las riendas porque es algo que estás haciendo para ti y no le debes nada a nadie. Y al final, como digo, no tienes que dar explicaciones y simplemente, si tú ves algo que no te está gustando, tienes que decirlo. No tienes que dar explicaciones, me refiero, si por ejemplo, ¿vale?, notas que estás estancado, pues evidentemente, claro que tienes que dar explicaciones a tu terapeuta y decirle: mira, me siento así, ¿no? O me está ocurriendo esto, ¿cómo lo ves tú? Pero me vengo a referir que al final, la terapia es para ti, no para el terapeuta. ¿Se entiende? Y al final eres tú el que tiene que sentirse bien, el que tiene que ver que está mejorando, el que tiene que sentirse orgulloso de sí mismo. Y ahora sí, vamos con el sexto punto, que es: va a doler. Y vas a retroceder un poco, incluso estar mal. Esto, aunque parezca dicotómico y que no tiene ningún tipo de sentido, es un ejemplo inmenso de que la terapia está mejorando. ¿Por qué? A medida que vamos encontrándonos con nuestros miedos, con verdades que no queríamos oír y al final con muchísimo dolor de aceptar cosas o entender cosas que de verdad son muy, muy dolorosas. Bien, eso es positivo. Porque si no te dolieran, si no estuvieras mal, si no fueras un poquito para atrás, si no, como digo, pasas unos días estando más cabizbajo, más de bajón, significaría que no hubieses conocido ni estarías en el punto en el que estás, sabiendo y, como digo, conociendo todas esas verdades que duelen. Por consecuencia, si estás mal, es positivo. En la terapia me refiero, porque es una parte, el abrirte en canal, que duele muchísimo, y evidentemente seguir avanzando. Aquí viene el punto importante. Independientemente de todo el dolor, de lo duro que sea, porque sí, es muy duro, seguir avanzando. Porque al final, como digo, lo estás haciendo para ti. Y no puede ser que, porque no quieras enfrentar y por cobardía, porque al final es eso, tienes que enfrentarte al dolor, ponerte mirándolo y decir: ¿qué me quieres decir? ¿Qué verdades que no quiero oír están ahí detrás? Y al final, todo esto te va a hacer crecer inmensamente. Y, bajo mi punto de vista, la terapia, y más concretamente el desarrollo personal, es algo de por vida. No es algo de: perfecto, estoy un año, no. Es algo que deberás aplicar a partir de ahora siempre en tu vida. Todas esas lecciones, todos esos aprendizajes, el dejar de sufrir, porque si no, no habrá servido de absolutamente nada. Así que, como siempre, os invito a ir a terapia porque creo que es life changing, es decir, que cambia la vida de cualquier persona, sea en el punto en el que estés. Y en definitiva, solo los valientes empiezan a recorrer ese camino y estoy segura de que tú lo eres.